Entramos ya en cartas un poco más complicadas. Vamos a ver, vamos a entrar ahora en la carta que sigue de acuerdo a las sesiones que estamos teniendo, que ya no estoy poniendo lo de las sesiones porque ya van muchas, ya vamos como en la 30ª, es la sesión número 30, vamos a tener muchas en general, entonces, pues prácticamente empezamos, es la carta 13. Hacemos la invocación, la de Radha, para empezar. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respecto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, nuestros amados Mahachohan, y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Arrancamos con la carta 13. En esta carta es una carta peculiar porque la forma como Barker la trabajó, recordemos que Barker fue al Museo Británico y le prestaron las cartas y empezó a hacer toda la glosa de las cartas y las fue arreglando. Y esta carta en particular incluye las preguntas, estas preguntas que habíamos quedado que íbamos a ponerlas de manera virtual, muchas de estas preguntas ya están reseñadas en la propia carta. Bueno, entonces la carta 13 con nota del editor. Las preguntas del señor Sinet están impresas en escritura corriente y las respuestas del maestro M están en negrita, dice en este caso el editor, que es el señor Barker. Sin embargo, en la versión online, que es de donde yo voy sacando las cartas, no aparece. Bueno, entonces, notas sobre la cosmología. Preguntas seguidas de las respuestas del maestro M recibidas en enero de 1882 en Allahabad. Bueno, al hablar de métodos de síntesis, nos referimos al conjunto de operaciones y procedimientos detallados en un protocolo que se deben llevar a cabo en el laboratorio para obtener nanopartículas. Bueno, ahorita vamos a hablar de por qué está aquí esta parte. Empezamos entonces con las preguntas de Sinet. Dice, yo concibo que al final de un pralaya, el impulso dado por los Diyan Choans no se desarrolla desde el caos en una sucesión de mundos de una manera simultánea. Voy a repetir porque la pregunta es interesante como está planteada. Yo concibo, dice Sinet, que al final de un pralaya, es decir, poco antes del Manvantara, el impulso dado por los Diyan Choans no se desarrolla desde el caos, no proviene del caos en una sucesión de mundos de una manera simultánea, sino uno después de otro, es decir, en secuencia. No de manera simultánea, no es una explosión simultánea, como dice el Big Bang, sino más bien es una explosión o un camino secuencial, donde una cosa va antes que la que sigue. La comprensión del modo en el que cada uno de ellos sale sucesivamente de su predecesor como consecuencia del impacto producido por el impulso original, tal vez podría dejarse de lado hasta que yo esté capacitado para comprender el funcionamiento de todo este mecanismo, que es el ciclo de mundos, que aparecen entonces de forma secuencial, después de que todas las partes hayan llegado a la existencia. Aquí está reaccionando en la pregunta Sinet a lo que ya le estaban explicando los maestros respecto a cómo se van formando las famosas esferas. El maestro M dice, muy bien concebido, efectivamente, no se desarrolla desde el caos en una sucesión de una manera simultánea, sino todo viene de una manera secuencial. Entonces aquí le está diciendo que lo está razonando correctamente. Nada en la naturaleza llega a la existencia de una manera repentina. Todo está sujeto a la misma ley de evolución gradual. Aquí la parte entonces secuencial, además de secuencial, nos dice que es gradual. Comprenda de una vez el proceso de mojo.
Y aquí puse yo lo que es el mojo del que está hablando. Para poder reproducirse, el mojo produce esporas, las cuales se propagan a través del aire, las esporas del mojo, el agua o a través de los insectos. Estas esporas actúan como semillas y conforme la semilla empieza a germinar, pueden propiciar nuevos crecimientos secuenciales de nuevos mojos si las condiciones son apropiadas. Entonces, este ejemplo del mojo es un ejemplo en donde se emparentan tanto la explosión hipotética del Big Bang con todo lo que tiene que ver con el desarrollo gradual de las cosas. Todo esto va a ocurrir en forma de ciclos. Son ciclos dentro de las esferas y entre las esferas. Y si usted de alguna manera razona sobre este ejemplo y además le pone el ejemplo de los ciclos, habrá comprendido todo lo que es el desenvolvimiento gradual de todas las cosas en todos los universos. Un hombre nace como otro hombre. Una raza evoluciona, se desarrolla y declina como otra raza y como todas las demás razas. La naturaleza sigue el mismo procedimiento, desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. La naturaleza sigue el mismo procedimiento desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. Es lo mismo, todo va a ser gradual. Al estudiar la cosmogonía esotérica, no pierda de vista la visión espiritual del proceso fisiológico del nacimiento humano. Proceda desde la causa al efecto, estableciendo a medida que vaya avanzando analogías entre el nacimiento de un hombre y el nacimiento de un mundo, y el nacimiento de una galaxia y el nacimiento de un universo. En nuestra doctrina descubrirá usted que es necesario el método de sintetización. Usted tendrá que abarcar todo el conjunto. A pesar de que su método es sintético, al final usted tendrá que ver como la gran figura de todo. Es decir, tendrá que unir todo lo que usted esté estudiado, el microcosmos con el macrocosmos, para a través de la comparación tener una idea de ambas cosas. Antes de que esté capacitado para estudiar por separado cada parte, o antes de analizarlos provechosamente para su comprensión, la cosmología es la fisiología del universo, espiritualizado, porque no existe más que una ley. Y ahora sí, vamos entonces a las reacciones a todo lo que está diciendo aquí el maestro. Al hablar de métodos sintéticos nos referimos a conjuntos de operaciones y procedimientos detallados en un protocolo que se deben llevar a cabo en un laboratorio para obtener nanopartículas, es decir, partículas muy pequeñas de elevada cristalinidad y pureza. Entonces, estos son métodos de síntesis. Los métodos de síntesis son muy importantes porque nos permiten ver todas las partes de un todo, pero luego tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder integrar ese todo como si fuera un rompecabezas y de alguna manera entonces tener ya una idea de cómo todas las partes constituyen un todo. De este lado hay otra noción a lo que está aquí hablando el maestro. Dice, las unidades de tiempo hindúes se describen en textos hindúes que van desde microsegundos hasta billones de años. Voy a repetir, entonces, hay en la parte de, ya saben que hay un triángulo que se llama el Golden Triangle ahí en India, que consiste en Adyar, Jaipur y Delhi, y este Golden Triangle, que además se usa como algo turístico para poderlo pasar. En la parte esta de la segunda ciudad, después de Adyar, hay un lugar donde está el museo el museo científico hindú, es decir, los inventos hindúes que son diferentes a los inventos occidentales, y ahí aparecen pues un montón de cosas que no son comunes acá, pero sí lo eran allá. Y una de las diferencias son las unidades de tiempo. Las unidades de tiempo hindúes se describen en textos hindúes antiguos y van desde microsegundos, milésimas de segundo o millonésimas de segundo, hasta billones de años, incluidos ciclos de tiempo cósmico que repiten eventos generales en la cosmología hindú. El tiempo, kala, se describe como eterno. Varios fragmentos de tiempo se describen en los Vedas de esta forma. Entonces, la cultura antigua hindú que bebió de toda esta enseñanza era capaz de romper hacia abajo y hacia arriba un segundo y por lo tanto podía tener esta desvinculación de la originalidad de un evento, haciéndolo pequeño y utilizando estas leyes de semejanza para poder entonces observar cómo hacia abajo pasa lo mismo que en el modelo por pares y hacia arriba pasa exactamente lo mismo, es decir, el microcosmos con el macrocosmos. Y luego aquí está hablando el maestro de los ciclos, entonces hay que recordar que los ciclos de Yuga, también conocidos como Chatur Yuga, Baja Yuga, etc., es una época cíclica de la cosmología hindú. Cada ciclo dura 4.320.000 años, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que ya sabemos de los yugas.
Aquí hay un tema importante del mojo, que en otras traducciones de lo que hace Barker pareciera que está hablando del Maha, y si fuera el Maha estaría hablando del Maha Yuga, pero la verdad me pareció como estaba tratando de dar un ejemplo de la evolución secuencial, probablemente se trataba más del mojo que de la otra traducción que estamos comentando. Y entonces aquí viene la parte en inglés para que nosotros podamos ver, se realiza este proceso en el Maha, el ciclo del Maha. Una esfera como de una esfera parte otra y otra y otra. Entonces vamos a dejar esto, ya sea que sea mojo o que se esté hablando del Maha Yuga como ciclo, vamos a dejarlo abierto. Y si fuera que el maestro realmente lo que estaba hablando era del Maha Yuga y no tanto de la experiencia del mojo, entonces de todos modos nos sobra que lo podamos ver así debido a que hay aquí una interpolación interesante de analizar. Bueno, entonces muy bien concebido, le dice, repetimos en esta parte, nada en la naturaleza llega a la existencia de una manera repentina, todo está sujeto a la misma ley de evolución gradual. Comprendida de una vez el proceso del mojo, si fuera el Maha Yuga, entonces quiere decir que esto es un ciclo, que el ciclo va poco a poco caminando de un ciclo de esplendor absoluto, luego una contaminación de los yugas hasta llegar, como ya sabemos todos, a la parte más oscura del propio yuga, hablando de lo que es un ciclo, y si le pusiéramos el ejemplo del mojo, es el que ya aparece aquí reseñado. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos otra vez con el texto. Teniendo en cuenta la mitad de un periodo de actividad entre dos paralayas, la mitad de un periodo de actividad entre dos paralayas, es decir, la actividad de un manvantara, según yo entiendo, lo que ocurre es esto. Los átomos se polarizan en la región más elevada de la emanación espiritual desde detrás del velo de la materia cósmica primaria. El impulso magnético que ha llevado a cabo este proceso pasa rápido, desde una forma mineral a otra, dentro de la primera esfera, hasta que al haber recorrido ya la ronda de la existencia en ese reino de la primera esfera, desciende siguiendo una corriente de atracción a la segunda esfera y así sucesivamente. En esta pregunta, entonces, Sinet, tomando lo que ya el maestro le ha dicho en la primera parte, dice, bueno, ya estoy entendiendo entonces que todas estas esferas presentan un recorrido de esferas menores dentro de las propias esferas, casi siempre con 7 subesferas, y que cuando termina este ciclo, tiene que haber un impulso, tiene que haber un empujón para que magnéticamente se abandone el ciclo completo de las primeras esferas y se pueda pasar al ciclo que inicia o que recién inicia de las que siguen. Entonces, eso es lo que está preguntando aquí Sinet. Estos átomos polarizados durante el proceso de movimiento son impulsados a la acción por una fuerza que no se puede resistir, es decir, una fuerza irresistible. En cosmogonía y en el trabajo de la naturaleza, lo positivo y lo negativo, o las fuerzas activas y las pasivas, corresponden a los principios masculino y femenino. De la que usted habla, no llega de detrás del velo, como lo estaba diciendo él, sino que es la simiente masculina cayendo en el velo de la materia cósmica. Aquí corrige un poco lo que cognitivamente había tratado de comprender Sinet en relación a cómo lo está preguntando. Por eso vamos a ver otra vez arriba. Dice, según yo entiendo, lo que ocurre es esto. Dice, según lo entiendo. Los átomos se polarizan en la región más elevada de la emanación espiritual desde detrás del velo de la materia cósmica primaria. Eso es lo que él entendió. Que los átomos son polarizados en la región más elevada de la emanación espiritual desde detrás del velo de la materia cósmica primaria, atrás del velo. Y aquí lo corrige el maestro, la emanación espiritual de la que usted habla no llega de detrás de ningún velo, sino que es simplemente la simiente masculina que está cayendo en el velo de la materia cósmica, que está emanando y cayendo en el velo de la materia cósmica. Y ahora vamos a hablar aquí de algunas de las cosas que el maestro está comentando. Los átomos se polarizan en la región más elevada de la emanación espiritual desde detrás del velo de la materia cósmica primaria, ya lo corrigió el maestro. El movimiento es el orden eterno de las cosas y la afinidad o atracción es su servidora en toda hora. También lo dice el maestro en otro momento. La atracción aparentemente se logra debido a la polarización, lo cual se consigue a través de una corriente de atracción pasando de una esfera a otra cuando es el momento pertinente para hacerlo. Es decir, lo primero que ocurre es una pertinencia una vez que se ha terminado el ciclo y ya es pertinente cuando se pasa el examen de que ya se ha vivido el ciclo anterior, entonces aparece una atracción que se logra debido a la polarización.
Y una vez polarizado este sistema, se abandona la esfera anterior para ingresar en la esfera siguiente y volver otra vez a vivir el mismo proceso. Si estamos hablando de manera ascendente, en un sistema de más sutil, y si estamos hablando de los círculos descendentes, entonces arrancará en un sistema de mayor densidad. Tanto la mayor densidad como la mayor sutilidad tendrá que ver entonces con la terminación de los 7 puntos de los 7 puntos de las esferas para pasar a las subsiguientes. Bueno, ahora vamos con el impulso magnético, que también aquí se está hablando aquí del impulso magnético que ha llevado a cabo este proceso. El impulso magnético, que también se llama impulso electromagnético, es un fenómeno que puede acontecer tanto por causas naturales como consecuencias de una explosión nuclear. Sus efectos son especialmente dañinos sobre las redes de energía eléctrica, comunicaciones y equipos electrónicos. Aunque ya se han producido anteriormente acontecimientos de este tipo, actualmente sus resultados podrían ser catastróficos. Eso se llama impulso magnético. Esto es debido a que la sociedad actual se encuentra tan tecnológicamente avanzada que depende de infraestructuras críticas interconectadas para su supervivencia. Ante esta posibilidad se deben tomar una serie de medidas para garantizar la continuidad de unos servicios mínimos que aseguren la vida de los ciudadanos. Igualmente, las Fuerzas Armadas deben realizar estudios necesarios para garantizar la continuidad. Bueno, esto es lo que dicen normalmente los gobiernos de países desarrollados respecto a las cosas que hacen respecto a los impulsos magnéticos, que pueden provenir de manchas solares, de un exceso de magnetismo de la ionosfera o de, en general, cualquier tipo de cambios, incluso producidos por la propia tecnología del ser humano. Nos pasamos de este lado y dice el impulso magnético que ha llevado a cabo este proceso raudo desde una forma mineral a otra, es decir, el impulso, la forma de manifestación, lo que está preguntando Sinet, es que la forma de manifestación para poder producir estas atracciones que son irresistibles es porque se altera el magnetismo de las partículas que están tratando de llevar a cabo este movimiento. Es decir, el universo trabaja los movimientos a través del magnetismo. Es básicamente lo que está diciendo el maestro. Continuamos con lo que está comentando el maestro. El principio activo es atraído por el principio pasivo. Es decir, otra vez está hablando de la polarización del propio magnetismo. El principio activo es atraído por el principio pasivo, ya lo sabemos, las cargas dispares. Y la gran Nag, la gran serpiente, emblema de la eternidad, atrae su cola hacia su propia boca, es decir, el principio pasivo hacia el principio activo, formando con ello un círculo, un circuito, un ciclo. En esta incesante persecución de lo negativo por lo positivo, aquí está hablando ya del formato de atracción que es el impulso magnético, en donde se da un tipo de atracción en donde están las fuerzas activas y pasivas de la naturaleza o los principios masculino y femenino, y que además son fuerzas irresistibles, es decir, no son fuerzas a las que se pueda negar las propias partículas. De aquí el emblema del lingam, el falo y el cteis. El único y principal atributo del principio espiritual universal, el dador de vida, inconsciente pero siempre activo, es expandirse y derramarse. Y este principio lo vamos a revisar más adelante porque lo va a profundizar más el maestro. Vamos aquí a hablar del cteis, es una palabra griega que significa literalmente concha o vagina. Aquí está haciendo referencia entonces al emblema del lingam, el falo y el cteis. Entonces, el emblema del lingam, que incluye al falo y el keteis, y aquí lo que hay que aclarar es lo que es el keteis. El keteis es la palabra griega que significa literalmente concha o vagina, a diferencia de falos. Se utiliza comúnmente para significar a la gran madre o la gran diosa. Bueno, el atributo del principio material universal es unirse y fecundar. El gran atributo del principio material universal es unirse y fecundar. Inconscientes y no existentes por separado se convierten en conciencia y vida cuando se reúnen. Inconscientes y no existentes por separado, es decir, si están por separados no existen, es lo que está diciendo acá. Se convertirán en conciencia y vida cuando se reúnen. Es decir, pasan a un plano diferente cuando están unidos. Y ahí, en eso que se convierten, son en conciencia y vida. De ahí, pues, la palabra Brahma, de la raíz vir, del sánscrito, para indicar expandirse, creer o fructificar. Es decir, se expande, crece y fructifica, no siendo Brahma más que la fuerza expansiva, vivificadora de la naturaleza en su eterna evolución. Pero de esta es de donde Sinet había entendido que podía ser un evento completo, complejo y simultáneo, y ya el maestro corrigió y dijo que no, que todos los eventos en los que va a tener que ver esta emanación son eventos en donde son secuenciales, van a ocurrir a base de escalones o de secuencias.
Vamos de este lado, el auspicioso Shiva, también conocido como Mahadeva, el gran dios. Es uno de los dioses de la Trimurti, de la Trinidad hinduista, en la que se representa el papel del dios que destruye al universo y posteriormente lo renueva, junto con Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios preservador, y finalmente el dios que destruye. Entonces, todo se crea, tiene una meseta de existencia en donde todo está preservado en un equilibrio, y finalmente después de esta preservación viene un decaimiento, y después del decaimiento viene la transformación. Dentro del shivaísmo, Shiva es considerado el dios supremo. Usualmente Shiva es venerado en la forma anticónica del lingam, falo. En la cosmología hinduista, posterior al mito de Purusha, surgió en la India un mito hinduista actualmente poco difundido en el que a través del Hirandarayana, el huevo cósmico útero de oro, puesto por la diosa Amavaru, nacería Prayapati, el cual pocos siglos más tarde, en la época puránica, sería identificado como Brahma y luego como la Trimurti, es decir, la Trinidad Superior. Otro mito posterior del shivaísmo, de los adoradores del dios Shiva, dice que en el proceso de manifestación del universo, Shiva es la conciencia primitiva y crea otros miembros del Trimurti, o sea, de él salen Brahma y Vishnu, para generar el ciclo cósmico, el famoso Trimurti. Sin embargo, según el mito más conocido de origen vishnuista de los adoradores del dios Vishnu, nuestro universo material lo creó Brahma, quien surgió de una flor de loto que flotaba en el océano del ombligo de Vishnu. Bueno, todo esto es entonces para entender por qué, por qué se confunde, de alguna manera Sinet al tratar de entender y por qué el profesor, por qué el maestro le está corrigiendo con mucho cuidado las expresiones para que pueda ver las cosas de acuerdo a como los adeptos y los maestros las ven, que son ligera o ampliamente diferentes a cómo puede uno leerlas en los libros antiguos y sagrados hindúes, que sabemos que estos se van decantando desde la sabiduría védica hasta la sabiduría de la Biblia hindú, en donde hay ciertas interpolaciones y algunas cosas son expresadas de una manera como diferente y podrían causar confusión. Bueno, esta revisión es un poco para tratar de entender esto de lo que sería el atributo del principio material universal, de cómo se hunde y cómo fecunda, de dónde viene aquello, y estas son algunas de las cosas que dice la literatura popular que conocemos, que no está dada para los adeptos, pero que está dada para el gran pueblo, y que puede interpretarse de manera diferente a lo que el maestro está diciendo acá. Entonces vamos a repetir la parte negrita para entender por qué esto de alguna manera tiene alguna diferencia con esto. Dice que el único y principal atributo del principio espiritual universal, el dador de vida inconsciente pero siempre activo, es expandirse y derramarse. El atributo del principio material universal es unirse y fecundar. Voy a repetir, el único y principal atributo del principio espiritual, ojo, está hablando de principio espiritual y principio material. El único y principal atributo del principio espiritual universal, el dador de vida, inconsciente pero siempre activo, es expandirse y derramarse. Por otro lado, el atributo del principio material universal es unirse y fecundar. Inconscientes y no existentes por separados se convierten en conciencia y vida cuando finalmente son reunidos. Esta es la realidad que explica el maestro, y esta es la forma como esa realidad se ha expresado a lo largo de los años en una de las culturas más increíblemente desarrolladas que conocemos, que es la hindú. Bueno, vamos a lo que sigue. Se interponen los mundos de los efectos entre los mundos de la actividad en las series descendentes. La pregunta, esta es la estructura interior que ya conocemos, los planos de energía desde fuera, y tenemos aquí al Aya, Mahat, Fohat, Jiva, astral, el Prakriti y el huevo áureo. Son los planos de energía de dentro hacia afuera y planos de energía de fuera hacia adentro, según se vea. Según lo estemos viendo de la cabeza a la cola del uroboro, o lo estemos viendo de la cola hacia la cabeza. Y aquí están de las últimas clases que dio Blavatsky a sus alumnos, lo que es la envoltura áurica y lo que son los elementos del cosmos manifestado y sus equivalencias. Vamos a continuar con la carta. Los mundos de los efectos no son locas, no son lugares, no son espacios definidos, son la sombra del mundo de las causas. El mundo de los efectos no son locas, no son lugares, son sombras del mundo de las causas, sus almas. Mundos que, igual que los hombres, poseen sus 7 principios que se desarrollan y crecen simultáneamente con sus propios cuerpos.
Así el cuerpo del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Su principio vital individual, el jivatma, aquello que en fisiología se llama tendencias animales, retorna después de la muerte a su origen. ¿Cuál es el origen? Foja. Su linga sharira quedará absorbido en el akasa. Su kama rupa se mezclará de nuevo con el sakti universal, la fuerza de voluntad o energía universal. Su alma animal que tomó prestada del aliento de la mente universal revertirá a los Diyan Chowans. Su sexto principio, ya sea traído o rechazado por la matriz del gran principio pasivo, debe permanecer en su propia esfera, sea como parte de la materia bruta, sea como una entidad individualizada para renacer en un mundo superior de causas. El séptimo le hará dejar el Devachan y seguir al nuevo ego a su lugar de renacimiento. Bueno, pues aquí por eso es que puse este sistema para poder ver más o menos de qué está hablando el maestro en este esquema. Entonces tenemos las causas y los efectos dentro del universo y las causas y los efectos se tocan, por así decirlo, unos con otros, y luego tenemos el gran principio pasivo, dividido en dos, de acuerdo a lo que está aquí siendo explicado, y la fuerza de voluntad o energía universal, su alma animal que tomó prestada del aliento de la mente universal, se revertirá a los Diyan Chowans. Bueno, el Diyan Chowans, los equivalencias los Diyanis Chowans son la jerarquía de arcángeles, si lo vemos desde el punto de vista cristiano. Entonces, por eso aquí se pone una llave para poder explicar entonces el gran principio pasivo que aparece acá. Entonces, el Linga Sharira quedará absorbido en la casa, su Kamarupa se mezclará de nuevo con el Sakti universal. La fuerza de voluntad o energía universal, su alma animal que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá a los Diyan Chowans. Su sexto principio, ya se ha tenido rechazado por la matriz del gran principio pasivo, debe permanecer en su propia esfera. Bueno, todo esto es para explicar lo que el maestro está aquí comentando. Sin recibir ningún motivo, impulso, ningún nuevo impulso de fuerza creadora que venga de lo alto, su carrera alrededor del ciclo de mundos como principio mineral ha desarrollado algunas nuevas atracciones o polarizaciones que le lleva a asumir otras formas, en este caso, las formas subsiguientes de esto que va dejando espacio para que la evolución se dé, entonces asume ahora la forma vegetal, más inferior. En formas vegetales pasa sucesivamente a través del ciclo de mundos, siendo todavía toda existencia un círculo de necesidad. Perdón. Ya que aún no se le puede atribuir ninguna responsabilidad a una individualidad inconsciente y por lo tanto en ninguna etapa de su progreso no puede hacer nada por escoger uno u otro de los senderos divergentes. Es decir, la eternidad piensa porque todavía no se le puede asumir o atribuir ninguna responsabilidad. ¿O es que hay algo, incluso en la vida de un vegetal, que aún sin responsabilidad pueda hacerlo ascender o descender en esta etapa crítica de su progreso? Es la pregunta. Al haber completado todo el ciclo como vegetal, la individualidad en desarrollo se expande en el circuito siguiente como una forma animal. Pero aquí la pregunta es, ¿o es que hay algo, incluso en la vida de un vegetal, que aún sin responsabilidad, porque no la tiene, pueda hacerlo ascender o descender en esta etapa crítica de su progreso? Pregunta muy interesante. Lo que está diciendo es que algunos vegetales que podrían crecer con mayor rapidez, que podrían dispersar sus hojas para poder hacer una fotosíntesis mucho más eficaz o mucho más eficiente, estos de alguna manera pueden acelerar o retrasar su desarrollo a pesar de que no se les pueda atribuir a ellos ninguna responsabilidad, puesto que no tienen una mente que les permita hacer o esforzarse en desarrollar esto. O sea, puede ser así o no. Y entonces, al haber completado el ciclo como vegetal, individualidad en desarrollo se expande en el ciclo siguiente. Bueno, la evolución de los mundos no puede ser considerada parte de la evolución de todo lo creado, dice el maestro, o que tenga existencia en estos mundos. La evolución de los mundos no puede ser considerada aparte de la evolución de todo lo creado. O sea, todo de alguna manera va a estar relacionado a través de la misma ley, o que tenga existencia en esos mundos. Voy a repetir otra vez porque la forma como está descrito el párrafo, necesitamos meditarlo bien. Lo que responde el maestro respecto a esta pregunta, que es ingeniosa, es que la evolución de los mundos, en donde todo esto se da, no puede ser considerada aparte de la evolución de todo lo creado. Todo está vinculado y sigue la misma ley, o que tenga una existencia en esos mundos. Todo lo que existe en esos mundos no puede ser separado del mundo mismo.
Los conceptos que usted admite en cosmogonía, tanto desde el punto de vista teológico como científico, no le capacitan para resolver ni un solo problema antropológico, ni siquiera étnico, y son un obstáculo para usted cuando se trata de resolver el problema de las razas de este planeta. Y aquí le dice que precisamente por esa separación de la ley y esta suposición de que la ley operará de manera diferente en cada uno de los fragmentos, implica que CINET está todavía trabajando en la parte sintética y no en la parte integradora. Y mientras usted siga viendo todo lo sintético, es decir, las partes, sin poder imaginarse la totalidad, va a haber problemas porque usted va a creer que la ley funciona de una manera en una de las partes y funciona de otra en la otra de las partes. Por eso está contestando esto el maestro aquí desde mi punto de vista. Dice, la evolución de los mundos no puede ser considerada aparte de la evolución de todo lo creado o lo que tenga existencia en dichos mundos. Todo lo que pasa es la misma ley. Los conceptos que usted admite en cosmogonía, ya sea teológicamente o científicamente, no le dan derecho, no le capacitan, no le dan a usted los argumentos sólidos para resolver ni un solo problema antropológico, ni siquiera étnico, ya no antropológico, ni siquiera étnico, y se convertirán en un obstáculo para usted cuando trate de resolver el problema de las razas de este planeta. Cuando una persona empieza a hablar de la creación y del origen del hombre, se da de cabeza contra los hechos una y otra vez si no consigue ver esto como un todo. Bueno, el impulso magnético no puede ser concebido todavía como una individualidad, entra en la segunda esfera, en el mismo reino, ya lo habíamos visto, que el mineral al cual perteneció en la esfera precedente, y sigue allí la ronda de encarnaciones minerales, pasando luego a la esfera 3. Para él, nuestra Tierra es todavía una esfera de necesidad, de ahí pasa a la serie ascendente y desde la más elevada de estas esferas entra en el reino vegetal de la primera esfera, etc. Bueno, aquí aparece esto. Aquí están las esferas descendentes de los minerales, cuando termina el ciclo, esto es muy a grosso modo. Entonces, grosso modo, brinca, hay un brinco aquí desde la última parte a través de una aceleración irresistible y entonces entra ya en el nuevo ciclo que le corresponde. Bueno, siga diciendo, nuestro planeta y el hombre fueron creados, le dice el maestro, y se encontrará usted luchando siempre contra los hechos incontestables. O sea, no se puede contestar eso. Perdiendo el tiempo analizando detalles triviales, incapaz de comprender el conjunto, el todo, lo que estábamos hablando. Si algo importante tiene esta carta es lo que el maestro insiste para CINET, de que trate de ver el conjunto, trate de ver esa totalidad y una ley que es la misma para ese todo. Pero una vez que se admite que nuestro planeta y nosotros mismos no somos más creaciones que el iceberg o iceberg, como le dicen en España, que tengo delante de mí, es decir, una puntita de una realidad que desconozco, en casa de nuestro KH, y que tanto el planeta como el hombre son estados similares, sustentados y sometidos a la misma ley durante un tiempo determinado, y que su apariencia actual geológica o antropológica, en el caso del hombre, es transitoria, y solo una condición en consonancia con esa etapa de evolución a la cual han llegado en el ciclo descendente, todo resultará claro. Es decir, si usted ve esto como una película en donde todo lo que ve que está aquí manifestado antes no existía con esas formas y en el futuro tampoco va a existir. Es decir, si usted se ve ahora y usted piensa dentro de 100 años esto ya no existe, o piensa dentro de 1000 años, pues tampoco, no sabemos qué va a existir, pero sí sabemos que esto es mudable, va a cambiar y no existe. Entonces, mientras usted no sea capaz de entender el devenir de las cosas, el camino de las cosas, no podrá comprender lo que le estoy diciendo, es lo que dice acá. Entonces, siga diciendo nuestro planeta, que eso parece una definición estática, nuestro hombre fueron creados y se encontrará usted luchando siempre contra hechos incontestables, perdiendo el tiempo analizando detalles triviales porque usted llega a esa inmovilidad que no existe, todo se mueve, incapaz de comprender el conjunto. Pero una vez que se admite que nuestro planeta, nosotros mismos, no somos más que creaciones de este iceberg que tengo delante de mí, y que tanto el planeta como el hombre son estados durante un tiempo determinado, existen y dejan de existir, y que su apariencia actual geológica y antropológica es transitoria, se va a acabar, y que son una condición de consonancia con esta etapa de evolución a la cual han llegado en el ciclo descendente, a usted le resultará claro que es una sucesión de eventos y cosas que a nosotros nos ha tocado por el lugar donde estamos y por la mente que tenemos percibir como realidad, pero no es existente. En realidad es un devenir permanente.
Usted comprenderá fácilmente lo que se quiere decir con el solo y único elemento o principio en el universo, siendo este andrógino, es decir, unido. Si algo tiene el andrógino sobre la separación de los sexos, es que el andrógino está unido. Y con eso podemos ver entonces lo que está diciendo aquí el maestro, que tiene que ver con esta totalidad. Entonces, esta totalidad nos ayuda a ver la gran película que dicen los norteamericanos, la Big Picture, que es como tratar de entender la totalidad. Y una vez que separamos al andrógino, pues empezamos a ver la realidad dividida. Entonces, el elemento principio del universo siendo este andrógino, la serpiente de 7 cabezas, el Ananta de Vishnu, el Nag alrededor de Buda, el gran dragón de la eternidad moviendo con su cabeza activa la cola pasiva, de cuyas emanaciones nacen los mundos y los seres y las cosas. Y entonces, esta serpiente, si la vemos como cabeza y cola, la estamos viendo dividida. Pero si vemos que en realidad la cabeza y la cola se funden o se unen cerrando el ciclo, ya estamos viendo la totalidad. Aquí lo importante para la comprensión es poder ver los elementos para familiarizarnos con ellos, pero después, inmediatamente después, hay que hacerlo y es urgente que podamos ver la totalidad. Es decir, podamos ver ya la big picture, el gran sistema que de alguna manera se ha unido. Comprenderá fácilmente la razón por la cual el primer filósofo proclamó que todo es Maya, excepto este principio único que solo descansa durante los Mahapralayas, las noches de Brahma. Bueno, y aquí vamos a hablar un poco del libro que salió a colación el domingo pasado con Gaspar, y que de hecho Gaspar lo subió, y donde se dice mucho de esto que está aquí diciendo el maestro en esta carta. Y es el libro que se llama La ciencia de la paz, de Bhagavan Das, que es un tipo súper admirable. Al contemplar el yo ante sí, todo el no yo, aquí está hablando ya aquí ya no está hablando de la unidad, sino de esta separación, está el yo y su no yo, en un solo instante que incluye todo el tiempo, en un solo punto que abarca todo el espacio, en un solo acto que resume todo el proceso del mundo en sí mismo, niega el no yo, niega el yo, que sea cosa distinta del yo, lo cual es una incontestable verdad que anula y sin embargo abarca todo lo posible por menor conocimiento que todos tengamos acerca de los no yoes, que pueden ser conocidos en el negado no yo. Todas estas condiciones posibles están dentro del absoluto. Dentro del absoluto coexisten, como esta serpiente que se muerde la cola, el yo y el no yo. Y en el mundo manifestado, diverso, son cosas aparentemente separadas sin serlo. En realidad son cosas que parten de la unidad y que a la hora de desdoblarse en la separatidad aparecerían como cosas diferentes y deben resolverse desde esa diferenciación, siempre sin perder de vista que al final son partes del todo. Todas las contradicciones están en él, en la totalidad. Todo lo relativo a todos los relativos están dentro de él. Y sin embargo, el absoluto no se opone a ellos, ni está fuera de ellos, porque es el sustrato y la posibilidad de todos ellos. Todos ellos descansan en él, están en él, se han manifestado a partir de él. Mejor dicho, ellos en toda su integridad, pues considerados en conjunto se neutralizan y equilibran recíprocamente. La segunda idea, los tres incesantes momentos en el absoluto son los siguientes. Primero, el yo, que contempla ante sí al no yo, y al enfrentarlo lo niega. Esto es perceptible a la identidad de la nadidad del no yo, es decir, que el no yo está constituido por la nada. Este enfrentamiento constituye el momento de la cognición, es cuando se da la cognición, cuyas subdivisiones veremos más adelante. Número 2, el conocimiento del no yo por parte del yo proviene y es de índole de la constante definición por el yo de su propia naturaleza. En el momento en el que el yo observa al no yo, trata de hacerlo a partir de las coordenadas que ha aprendido desde su naturaleza mayábica, en que se ve positivamente diferente de todo lo que tenga que ver con lo abstracto, es decir, con el no yo, de todas las cosas extrañas a sí mismo. Al verse como una mitad, al vernos como una mitad, negamos la existencia de la otra mitad que por separación acompaña necesariamente a la mitad desde la cual estamos percibiendo, las cuales pudieran considerarse idénticas a él. Por lo tanto, en la conciencia del yo está implícita la acción de la identificación del yo con el no yo. En la totalidad, esta es una realidad. En la diversidad, aparecen como dos aspectos diferenciados. Este es el momento de acción que también subdivide en el número 3, que es el tercer momento en el que entre los otros dos interviene la interna condición, la tendencia o deseo del yo de enfrentar al no yo,
por una parte, y de su identificación o separación respecto al no yo, por otra parte. Es decir, aquí aparecen dos fuerzas, la tendencia o deseo del yo de enfrentar y unirse al no yo, por una parte, y por otra, de la identificación o separación respecto del no yo, es decir, la intención de separarse. Entonces, de estas dos fuerzas magnéticas surge la interacción o la relación de ese tercer aspecto, el yo, el no yo, y las fuerzas que me acercan y me alejan de él. Por oposición a la unidad e imitación del yo, el no yo es múltiple. El no yo es múltiple y limitado. El no yo es el mayábico. En estas necesarias condiciones, el yo niega al no yo, pero aunque el puro no ser, es decir, el conjunto del no yo, al estar efectivamente negado, queda simultáneamente afirmado. En el momento que yo digo que no existe, le doy existencia solo por decir que no existe. Entonces, aquí está diciendo una genialidad. Desde el punto de vista verbal, cuando yo niego la existencia de algo, al negarla, de alguna manera estoy admitiendo que existe. Porque ¿cómo podríamos negar algo que no existe? Bueno, al estar efectivamente negado queda simultáneamente afirmado y se convierte en una multitud de transitorios mutuamente destructivos particulares. Cualquiera de estos particulares, a causa de estar limitado y definido en el tiempo, espacio y movimiento, es incapaz de la simultánea afirmación y negación. El puro no ser puede afirmarse y negarse simultáneamente, pero algo particular y limitado que es asat, y sin embargo sat, sea asat, existente e inexistente, no puede negarse y afirmarse a la vez. Bueno, esto es lo que dice Bhagavan Das para tratar de revestir un poco en temas más occidentalizados lo que está tratando de explicar aquí el maestro. Así vemos también el proceso del mundo en un constante equilibrio, en que los particulares coexisten y al mismo tiempo se van sucediendo unos a otros, según pueda comprobarse tanto en la vida diaria de los seres humanos como en la vida de los sistemas cósmicos. La vida de uno significa necesariamente implica la muerte de otro simultáneamente. La esfera anterior debe morir para que la esfera siguiente pueda emerger y volver a vivir. Y aquel morirá tiempo después, y así sucesivamente. El placer de uno es el dolor de otro y lo será de aquel del mismo modo. Igualmente ocurre con el nacimiento y la muerte de los sistemas solares y con todo lo que está sobre este mundo. Al tercer factor me paso al siguiente párrafo de la esencia del absoluto, que es la negación del no, o mejor dicho, la relación del no con el no yo, por el yo. Desde el punto de vista del absoluto, de este tercer factor no es un tercero, como el segundo no es un segundo, porque el tercero es la negación del segundo, que es el no ser, de suerte que el primero tampoco es el primero, porque nada hay que por primero se reconozca. Bueno, este juego de palabras de Bhagavan Das es que es bastante complejo. Lo voy a dejar aquí para que podamos ver la enorme complejidad que tenemos para poder entender la parte abstracta de nosotros mismos y poder unirnos y fusionarnos y entender la totalidad de lo que somos, es decir, admitir la vida del espíritu en el propio proceso de la definición de la existencia de nosotros mismos. Bueno, veremos completo el significado de esta negación, de este nexo entre el yo y el no yo, al considerar las diferentes interpretaciones que se interfieren en la sentencia, todas ellas correctas y ejemplarizadas en el universo que nos rodea. Así la existencia aham, etat, na significa mua, el no yo no existe, solo existe el yo. Uam, el no yo existe y no existe el yo. Mau, solo existe el vacío, la nadidad, el no yo, perdón. Amu, el yo no es el no yo, o el yo no es para el no yo. Uma, el no yo es el yo, o el no yo es para el yo. Aum, el yo es y no es el no yo, eso está integrado. Aum, yo es lo mismo que no yo y no. Bueno, el absoluto en que están contenidas todas las permutaciones posibles, de las permutaciones y combinaciones del yo y del no yo, y de la negación provienen los efectivos fenómenos de todo el universo. Las correspondientes creencias del hombre, unas que prevalece el espíritu y otras en la materia, también corresponden con el ensueño, la vigilia, y el sueño con el idealismo, materialismo, panteísmo y otras opiniones. El libro es muy complejo, el libro es muy fuerte, y nos da una versión acerca de las posturas cognitivas para tratar de entender la realidad que existe. Y en esa realidad vienen siempre estos tripletes, en forma de tripletes para poder explicarse y entenderse. Y aquí viene un poco más de lo mismo de las jivas, y entonces entre los ternos que derivan de cogniciones primero, deseos y acciones.
Y aquí pongo, por ejemplo, la verdad, que es como el cuarto o quinto de ellos, vigilia, sueño y ensueño, que sería de la cognición, deseo y acción. Primero vigilia, sueño y ensueño, presentación, olvido y representación, conocimiento, olvido y recuerdo. Y de todas estas, pues, la relevante es verdad, error, ilusión. Aquí derivada, entonces tenemos verdad, la percibimos, nuestra capacidad perceptiva percibe la verdad y hacemos inmediatamente una cognición sobre lo percibido. Si la percibimos sobre el yo o sobre el no yo, ya tendrá mucho que ver con las capacidades que tenemos nosotros habilitadas. Pero si la percibimos de una manera, lo percibido, de una manera errónea, nos vamos a casar con la idea de que la realidad y la verdad es esta, pero es errónea. En realidad lo que estamos hablando es de una ilusión. Si lo hacemos de una manera comparada y unida, entonces tendremos un acierto y así tendremos entonces ya contacto con la realidad cercana a la verdad. Y estos dos elementos, respecto a la verdad original, si nos vamos del lado de la ilusión, nos alejaremos de ella para constatar entonces lo que es el yo fenoménico, es decir, el yo mayábico, y si nosotros empezamos a percibirnos en esta completitud, tendremos un acercamiento. Por lo tanto, entonces nos veremos en una incesante interacción entre mi yo mayábico y mi yo real. Y entonces las diferentes interacciones entre el no yo ya son tratadas en esta obra de Bhagavandas, que la invitación es que se lea con cuidado en las logias. Bueno, aquí tenemos el plano átmico, el plano búdico y cómo se va haciendo el ascenso. Es más o menos la idea de lo que pretendía esta imagen. La imaginación y el que se hace con el poder plástico del pensamiento. Aquí está el plano búdico. Y entonces las representaciones que yo puedo tener sobre las diferentes esferas de la cognición pueden ir desde bastante icónicas y densas hasta cosas más sutiles. Entonces el puente que se establece, que es el tercer factor de la Trimurti, tenemos entonces la parte espiritual del otro yo, y aquí tenemos el yo especial desde donde estoy conociendo y percibiendo, y luego el puente es el puente en el que nosotros reconociendo desde el yo al no yo o desde el no yo al yo, establecemos una vinculación entre ambos que sería como un puente de fe, y se da una inspiración a través del puente creado de manera descendente o ascendente hacia el plano búdico, y entonces empezamos a tener una correspondencia, una unidad en forma de Trimurti, que en algún momento dado podrá convertirse en una unidad que va incluso más allá de la propia Trimurti. Bueno, aquí están los famosos sabios de Grecia que ya hablaban de estos temas. Pausanias, el célebre del siglo II de Cristo, en su descripción de Grecia del libro 10, dedicado a Fósida, en el capítulo 24 de los párrafos, habla un poco del oráculo de Delfos. Y entonces habla pues, de lo que está ahí en el pórtico de hombre, conócete a ti mismo, y luego algunas otras frases que pusieron los 7 sabios cuando estuvieron juntos en el oráculo, porque sabemos que solo una vez estuvieron los 7 y a los 7 se les pidió que grabaran en diferentes piedras del oráculo máximas que pudieran ser suficientemente trascendentes y nos ayuden a unir al yo con los no yoes. Y entonces conocer a ti mismo, ya lo sabemos, y conocerás al universo y a los dioses que lo habitan. El otro es nada en demasía, es decir, mantente dentro de los espacios en donde debes vivir, que sería algo así como la vida media. Según el mismo Pausanias, estas frases que recibieron quienes consultaban el oráculo se atribuían a los famosos 7 sabios. Bueno, aquí está un poco la idea, todo eso de cómo se hacen las conjunciones entre estos dos aspectos de la dualidad a través de frases inspiracionales que permiten establecer los puentes. Continuamos con la carta. Ahora piensa en el despertar de Nag, la famosa serpiente. Exhala un denso aliento que es enviado como una sacudida eléctrica a lo largo de todo alambre conductor que circunda el espacio. Aquí la alegoría es ver que el espacio está constituido por una red enorme que es como un alambre conductor. Para hacer el ejemplo más entendible para nosotros, debido a que nosotros todavía percibimos a la electricidad no a través del linga sarira de la propia electricidad, que es donde realmente corre el fenómeno eléctrico, sino a través del vehículo, que el vehículo físico que observamos, que es el alambre, por eso nos pone aquí el ejemplo del alambre. Y entonces imagínense esta red enorme como una serie de alambres, y entonces el famoso Nag exhala su aliento y es enviado como una sacudida eléctrica a todo lo largo del alambre conductor que circunda todo el espacio. Vaya hasta su piano, y esto es muy interesante. Ahora vaya usted a su piano, un instrumento, y ejecute el registro de las teclas más graves. 7 notas de la octava más baja. Ya sabemos que en el piano caben 7 octavos. Y entonces las octavas la octava más baja, que son las primeras 7
notas que aparecen en la versión más baja del piano, en escala ascendente y descendente. Comience pianísimo, suave, y luego en crescendo, incremente la dureza con la que le pega al teclado, desde la primera nota y pulsando fortísimo en la última nota, es decir, creciendo en la intensidad. La más grave retroceda al principio, disminuyendo, obteniendo de su última nota un sonido que a duras penas perceptible. Morendo pianísimo, es decir, apenas que se. Como he descubierto por suerte, dice aquí, y para mi conocimiento impreso en una de las piezas musicales guardadas en el viejo baúl del maestro KH. Las notas primera y última representarán para usted la primera y la última esferas en el ciclo de la evolución. Las notas primera y la última de las octavas, no de las 7 notas, sino de la octava. Ahorita vamos a explicar eso con más calma. Entonces, las notas primera y la última, que es la misma nota, pero multiplicada por 2, el doble de la primera nota es la misma nota, pero en la octava siguiente. Es decir, es más sutil, es más aguda, pero es la misma nota. Representarán para usted la primera y la última esferas en el ciclo de evolución. Y podemos poner entonces que en los ciclos minerales, estamos hablando entonces de máximas densidades, en los ciclos vegetales de mayor sutilidad, pero son las mismas notas. Y en los ciclos animales lo mismo, pero con las mismas notas, y en el ciclo humano también. Bueno, y la última esfera es en el ciclo de la evolución, las más elevadas, y la que usted pulsa una vez es nuestro planeta. Ahora recuerde que tiene que invertir el orden en el piano. Empiece con la séptima nota, no con la primera. Las 7 vocales que entonan los sacerdotes egipcios a los 7 rayos del sol naciente. Este es todo un tema porque la mayor parte del alfabeto del antiguo Egipto tiene puras consonantes que son consonantes con vocales o consonante con consonante, que es bastante complicado. Y solo los sacerdotes, de qué es lo que está comentando aquí el maestro, dice de las 7 vocales que son muy difíciles de atrapar, que entonaban los sacerdotes egipcios a los 7 rayos del sol naciente, las cuales respondía Manón, no significan lo mismo, significan lo mismo. El principio vida único cuando está en acción se mueve en circuitos, como incluso la misma ciencia física lo sabe. Recorre la ronda con el cuerpo humano donde la cabeza representa y al microcosmos, el mundo físico de la materia, lo que la cima es el ciclo para el macrocosmos, el mundo de las fuerzas espirituales universales, y lo mismo ocurre con la formación de los mundos y el gran círculo de necesidad descendente y ascendente. Bueno, aquí la alegoría del piano es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de las octavas. Todo es la misma ley. El hombre posee sus 7 principios. La música posee sus 7 tonos. Pero la genialidad es que el octavo tono en realidad es la repetición del primero, solo que multiplicado por 2, cuyo, por supuesto, es más sutil, y hacia abajo es el mismo tono, pero más grave, es decir, más denso, cuyos gérmenes lleva consigo al nacer. Así también los tiene un planeta, un mundo, desde la primera a la última esfera, cada una de ellas tiene su mundo de efectos. Y el paso por ellos proporcionará un lugar de reposo final a cada uno de los principios humanos, exceptuando el séptimo. Aquí tenemos el famoso prismo de Newton, donde aparece la unidad dividida en 7, que ya conocemos, y aquí aparece pues, el ejemplo que está poniendo de esta de Nag, que entonces lanza este fluido eléctrico a través de toda una red, que aquí es invisible, solamente vemos que el fluido, y de esa red aparece entonces la comunicación con esta impresionante red, que es como está constituido el universo, que no es una red de 2 dimensiones, es una red esférica. Es decir, es una red pues muy complicada de entender porque es una red que está hecha a través de planos que se superponen unos a otros y que abarcan la totalidad del cosmos que conocemos, con algunas peculiaridades que ya veremos más adelante si nos da tiempo de ver, en donde se ralentiza o se disminuye la velocidad de expansión de la luz cuando llega a ciertos confines del universo, y la única explicación es que cuando llega a esos lugares el universo empieza a dar vuelta porque es la propia luz que va a regresar al punto de origen. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante porque es un poco más complejo de explicar. Bueno, vamos ahora al ejemplo del piano. Vaya a su piano y ejecute el registro de las teclas más graves en 7 notas de la octava más baja. En la escala ascendente y descendente, comience pianísimo y va creciendo lo que ya vimos. Tenemos aquí las notas, el do, hay varios does en el teclado del piano, y el do más grave es do 1, luego viene el siguiente do octavado, es do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 y do 7. El más agudo, en realidad para el oído humano son 8 escalas,
pero para el piano, que pues, abarca la gran mayoría de las escalas, tenemos 7. Pero aquí hay una peculiaridad. Si hacemos una escala, entonces de do a re tenemos un semitono, y luego tenemos de re a mi tenemos otro semitono, pero de mi a fa no hay semitono. Entonces, cuando nosotros estamos espiritualizándonos, cuando estamos en un proceso de desarrollo, aparece la primera tríada, que sería do, re, mi, con ayuda. Perdón, es de arriba para abajo, do, re, mi, esta quedó al revés, es do, re, mi es arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, do, re, mi tiene sus semitonos, pero de mi a fa no hay semitono, hay una desaceleración. Cuando terminamos la tríada de do, re, mi, hay una desaceleración y aparece un cuaternario, es decir, 4 notas más, que sería do, re, mi, fa, sol, la y si. Y después, terminado este esquema, de la última nota que es si hacia el siguiente do, tampoco tenemos un semitono, por lo tanto también hay una desaceleración. Hay 2 grandes desaceleraciones o 2 grandes brincos complejos. Uno dentro del sistema, dentro de la esfera, y otro cuando termina la esfera y pasamos a la siguiente. Y es en esta cuando el magnetismo creado, que es no rechazable, hace posible que esta individualidad pase entonces al siguiente esquema de esferas. Bueno, más o menos para poder entender esto. Una octava es una banda de frecuencia que se sitúa entre una primera frecuencia y otra, que es el doble de esta. Ya lo habíamos visto, el octavo es la misma frecuencia, pero al doble. Tal como de 1000 a 2000 hercios, por ejemplo. Hercios es la cantidad de ciclos por segundo, así se llamaba antes, pero en honor a Hertz, que es uno de los grandes inventores, se le puso hercios, pero en realidad pues es eso. Entonces la frecuencia hay otra que es el doble de esta, tal como de 1000 a 2000 hercios, o de 707 a 1414 hercios, que corresponde a la banda de octava entrada en los 1000 hercios. La nota do equivale a 261.6 hercios cuando es perfecta. Los hercios, que son los ciclos por segundo. Como ya es conocido, la mayoría de la música que se escucha en el mundo está afinada a 440 hercios, en la nota que sería la 3. Así como el do más grave es do 1 y el que sigue es do 2, do 3, pues entonces también tenemos nosotros lo mismo con las demás notas. En la 3, es decir, la nota la 3 del tercer registro, de la tercera octava, eso se recomendó en los estándares de ISO del año 1953, es la nota que se escucha en el mundo. El mundo está afinado, por así decirlo, en la 3. Y los teléfonos antiguos, cuando ustedes lo descolgaban, la nota que suena es la 3. Y cuando van a un concierto de una orquesta sinfónica, la nota que se pide para que toda la orquesta se afine es la 3. O sea, es la nota que en donde bajan los instrumentos más agudos pueden darla y los instrumentos más graves que suben también la pueden dar y así se afina la orquesta. Bueno, estamos hablando aquí de los ciclos por segundo y del ejemplo que pone el maestro de esto. Entonces vamos a tratar de analizarlo con más detalle porque pues, es muy peculiar el ejemplo que ha mencionado. Y entonces vamos a ver más el contenido. Déjenme ver si vienen más adelante. No. Entonces, viene aquí del espíritu de vida. A ver, es en esta zona de acá de Aracne. Bueno, vamos a verlo de otra manera. Les voy a pasar, voy a dejar de compartir para que vean ustedes cómo se trabajan este ejemplo de la música y cómo al pasar a otra esfera en realidad es como volver a nacer. Provenimos de la esfera anterior, pero ahora estamos en un nivel vibracional más agudo. Y luego hablaremos también de las desaceleraciones y quiero pasarles al final un video importante para poder entender todo esto. Bueno, continuamos con la carta del maestro y ahorita nos regresamos con el ejemplo del piano. Nace el mundo A y con él ya adheridos como lapas en el casco de un buque, dice el maestro. Es que el maestro pone unos ejemplos que luego hay que buscarlos un montón. Entonces, nace el mundo A y con él ya adheridos como lapas al casco de un buque en movimiento, los seres vivientes de su atmósfera evolucionan desde su primer aliento de vida. Vamos a explicar esto. A ver, vean. ¿Qué son las lapas? Las lapas son moluscos que se adhieren a la obra viva de los cascos. ¿Qué es la obra viva del casco? La obra viva del casco es el casco de un barco, imaginen. La parte que está debajo del agua se llama obra viva. Entonces, en esa obra viva que siempre está en contacto con el agua, porque es la parte del casco que está debajo del agua, ahí se desarrollan moluscos, que se llaman lapas. Entonces, ¿qué es un molusco? Un invertebrado con simetría bilateral de cuerpo blando, insegmentado, dividido en 3 partes. Aquí hay una foto para que veamos.
Esta es una hélice de un barco pues llena de moluscos y aquí está una parte del casco también. Bueno, eso para poder entender el ejemplo que pone el maestro. Entonces nace el mundo A y con él ya adheridos como lapas, o sea, en este mundo ya están pegados, como las lapas al casco de un buque en movimiento, están pegados los seres vivientes de su atmósfera que van a evolucionar desde este primer aliento de vida. Ya vienen ahí como lapas, como moluscos. Bueno, y luego dice, desde los gérmenes hasta los entonces inertes, despertando ahora a la vida con el primer movimiento de la esfera. Desde los gérmenes, es decir, de las partículas más pequeñas hasta los entonces inertes, despertando ahora a la vida con el primer movimiento de la esfera. Se empieza a mover la esfera y cobran vida. Con la esfera A comienza el reino mineral y recorre la ronda de la evolución mineral. Cuando esto se ha completado, la esfera B se vuelve objetiva, es decir, se apaga la anterior y se enciende la que sigue, y atraer hacia ella la vida que ya ha completado su ronda la esfera A. Es decir, terminamos la octava anterior en la letra Si, hay una atracción inconmensurable, indefinible, y entonces pasamos del Si al Do sostenido, al Do octavado, perdón, no al Do sostenido, sino al Do octavado, que es otra vez el mismo tono, pero al doble, y empieza otra secuencia, que es la misma nota vibracionalmente hablando, pero ahora es más sutil. Y entonces empieza la esfera A y se ha convertido en un excedente al ser inagotable la fuente de vida porque la verdadera aracne, condenada a tejer eternamente su tela de araña. Vamos a ver otra vez este ejemplo. De esta manera entonces la B se vuelve objetiva porque A ha muerto y atrae hacia ella la vida, las lapas, que ya han completado su ronda en la esfera A, que son lapas más sofisticadas, más desarrolladas. Y se ha convertido en un excedente al ser inagotable la fuente de vida porque esa es la verdadera aracne. Esa fuente de vida es la verdadera Aracne. ¿Quién es Aracne? Pues una historia de Ovidio, sabemos, nos narra cómo la diosa se enfada cuando una mortal, que es Aracne, tejía mucho mejor que las diosas. Y además era muy arrogante. Y entonces se negó a reconocer que Minerva, su maestra, y se cree que pueda competir con los dioses, y hay todo un lío ahí, ya saben, con esta narración, pero aquí el maestro la está tocando. Entonces, al ser inagotable la fuente de vida, porque es la verdadera Aracne, es una vida tejida a través de una red que toca todo, condenada a tejer eternamente su tela de araña. Y esta red que toca todo y que viene de la unidad, entonces no estamos separados de la unidad porque a todos nos toca esta red, como dice la invocación universal de Anibesan, y entonces por eso estaba poniendo el ejemplo de Aracne, condenada a tejer eternamente su tela de araña, excepto en los periodos de Pralaya. Luego viene la vida vegetal en la esfera A y tiene lugar el mismo proceso. En su curso desciende la vida, se va envolviendo cada vez más tosca, más material, más incorpórea cada vez en cada etapa del curso ascendente. Luego algo le preguntan, y aquí pongo la pregunta posible que le hicieron, que es esta: ¿es posible especular con que al haber vida inherentemente en todo, también haya cierta responsabilidad de la vida misma por lo que ocurre en los procesos de las esferas? Es algo que ya Sinet había preguntado acá, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando de las preguntas en esta zona, ya había preguntado si realmente podría haber eh, alguna responsabilidad, o es que hay algo incluso en la vida de un vegetal que aún sin responsabilidad pueda hacerlo ascender o descender en esta etapa crítica de su progreso. Ya lo había preguntado Sinet, hablando de esta diversidad, y aquí se regresa otra vez la pregunta. Y entonces la pregunta ¿es posible especular con que al haber vida inherente en todo también hay cierta responsabilidad? Porque la vida ya la implica de la misma vida que ocurre en los procesos de esferas. Y aquí dice el maestro, no existe ni puede existir ninguna responsabilidad hasta el momento en el que el espíritu y la materia estén debidamente equilibrados. Hasta llegar al hombre, la vida no tiene responsabilidad en ninguna de sus formas, no más que la que tiene un feto, que en el seno materno pasa por todas las formas que de la vida, como mineral, vegetal y animal, para convertirse finalmente en hombre. Y aquí nos da otra de las grandes claves que Isaac ya ha mencionado varias veces, que es la famosa recapitulación ontofilogenética. Vamos a hablar un poco de eso porque aquí el maestro lo está tocando. ¿Qué es la filogénesis? La filogénesis es el estudio comparado del hombre evolutivamente, es decir, las leyes de la evolución del hombre primitivo, el más antiguo que conocemos, con el hombre actual. Y la ontogénesis son las leyes comparativas de la evolución del niño, del feto, del bebé, hasta llegar a adulto. Entonces, si juntamos las dos, que es el estudio comparado de las leyes de la evolución del ser humano desde que era célula hasta el ser humano actual, con lo que es
las leyes de la evolución de un feto o de un cigoto hasta llegar al ser humano que somos ustedes y yo, si las combinamos, tenemos una recapitulación ontofilogenética y la respuesta es que nosotros repetimos en pequeño toda la evolución que hemos tenido desde que éramos células hasta el momento actual. Y entonces, por eso lo dice aquí el maestro, no tiene más responsabilidad que la que tiene un feto, que en el seno materno pasa por todas las formas de vida. Primero es un mineral, luego pasa como si fuera la secuencia vegetal de otra manera, y luego lo que es la secuencia animal de otra manera también para convertirse finalmente en hombre. Bueno, eso se llama recapitulación ontofilogenética. Y para poder explicar esto con más detalle, aquí pongo algunas cosas relacionadas con el mundo vegetal, porque del mundo mineral resulta como más obvio. Dice, para estudiar mejor el desarrollo de las semillas de todo, se ha dividido en varias fases. Tenemos la histodiferenciación, es decir, la diferenciación por los tejidos, la expansión y maduración de los propios tejidos, con lo cual vamos a ver cómo una semilla chiquita se convierte en un árbol enorme. Y entonces los tejidos van teniendo una serie de diferenciaciones y expansiones y maduraciones y se van desecando. La duración del desarrollo depende del tipo de semilla. Así la thaliana, que es la crucífera, oscila entre 25 y 26 días. La gramínea es entre 40 y 50 días, etcétera, etcétera. La mayor parte de los conocimientos sobre la regulación del crecimiento de la organización de los tejidos de embrión, la diferenciación celular y la transducción de las señales hormonales provienen del estudio de las semillas. Y luego algunos científicos importantes concluyen que no se sabe de dónde vienen estas hormonas, de dónde salen, de dónde surgen, por qué se activan, que son las que van a causar el paso de estados anteriores a estados posteriores. Por aquí lo puse, casi no se ve porque está en la parte de abajo, que es una de las grandes veracidades de algunos científicos que hablan de que no se sabe de dónde viene, por qué se activa en algún momento dado lo que se activa para poder producir este desarrollo. Sí se saben las hormonas involucradas, pero no se sabe por qué se activan y por qué salen. Y luego aquí tenemos la recapitulación, perdón, pero desde el punto de vista del órgano, que es el útero. Aquí viene, ya vimos que del ovario sale esta célula que tiene una cantidad, una mitad, perdón, de cromosomas, y luego viene un esperma que se ha metido y que tiene la otra mitad, porque las células humanas tienen 46 cromosomas, pero el óvulo y el esperma solo tienen 23. Entonces, en cuanto el esperma fecunda al óvulo, se juntan 2 de 23 para crear ahora a un nuevo ser de 46 cromosomas completo. Ahora, estos cromosomas, como tienen información genética tanto del padre, que es el fecundador, como de la madre, se cruzan, se revuelven. Ese proceso se llama científicamente crossing over. Es decir, todos los dos se revuelven así, como si estuviéramos revolviendo lo que fuere, y luego se produce, después de esta revoltura, de este crossing over, ya el nuevo ser, con una combinación de los dos progenitores. Y al principio es un cigoto, una célula, y ese sería como el equivalente a la parte mineral, que después del día 2, pues ya es un cigoto que se rompió en dos, y luego incluso va cambiando de nombre, mórula, monérula, cigoto, etcétera, hasta que poco a poco se hace un blastocisto, y después se implanta y empieza a crecer, y al final pues ya se hace pues un ser humano. Entonces, de eso estamos hablando tanto en la semilla de cualquier parte vegetal como en la parte de un ser humano. Venimos de esta diferenciación, repetimos un ciclo evolutivo que ha durado millones de años, lo repetimos de manera individual, porque todos hemos nacido en un vientre de este tipo, todos hemos sido creados de alguna manera a través de la vinculación de un esperma con el óvulo, y todos hemos emanado o brotado hacia el mundo en el que vivimos, y incluso después de hechos, después de formados, hemos crecido como semillas, pero ya semillas fuera del proceso de la madre, aunque no de los cuidados de la misma, y hemos sido creados hasta llegar a la adultez, en donde ya podemos trabajar con las plenas potencialidades que tenemos y empezar a desarrollarnos, y aquí es donde de esto está hablando el maestro. Entonces no puede existir ni puede existir ninguna responsabilidad hasta el momento en el que el espíritu y la materia estén debidamente equilibrados, que en el caso del ser humano va a ocurrir hasta que cumplamos 15, 17, 18, 7, 8, aquí hay varias tendencias para hablar de ese tema, es decir, cuándo estamos completos como para poder decir que el karma empieza a trabajar y ya tenemos responsabilidad sobre los actos que estamos realizando. Bueno, ¿de dónde obtiene el alma animal su quinto principio? Preguntan, ¿acaso la potencialidad de esta ha estado desde el comienzo en el impulso magnético original que constituyó el mineral? ¿O bien el alma animal en cada transición desde el último mundo en el lado descendente hacia la esfera número 1 atraviesa, por así decirlo, el océano espiritual y asimila algo nuevo? Bueno, lo que está preguntando otra vez, sí.
Como usted ha visto, el quinto principio del hombre se desarrolla en su interior al poseer el hombre, tal como usted bien lo dice, la potencialidad de los 7 principios en germen, desde el mismo instante en el que aparece el primer mundo de causas como el aliento intangible que se coagula y solidifica justamente con la esfera madre. Bueno, voy a dejar hasta acá esta parte para que podamos escuchar algo. Les voy a pasar, voy a dejar de compartir para poder poner poderles poner un video. Y en este video pues es de el que se considera mejor pianista del mundo, se llama Lang Lang, y que habla de las escalas y las mueve para arriba y para abajo desde el punto de vista estético. Es decir, trabaja las escalas, trabaja las octavas, sube y baja en un intermeso. Vamos a escucharlas para que vean ustedes la parte estética importante que tiene y cómo al subir las escalas y bajarlas se hacen más sutiles, luego se hacen más graves, luego le da velocidad, luego baja la velocidad, vuelve a hacerlas graves, vuelve a hacerlas sutiles y termina el intermeso. Este intermeso entonces que vamos a observar, déjenme volver a compartir la pantalla. Compartir pantalla y este es el famoso Lang Lang y vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Este es el famoso Lang Lang en el Albert Hall. Bueno, tengo que regresarlo. Aquí está. Este es Lang Lang. Entonces, el gato ya murió desde el punto, de ese punto. No importa lo que se va a llevar o no se va a llevar a la práctica. Y eso también merece toda una descripción, porque desde mi punto de vista todo eso se agrega a la peculiaridad del entorno del género humano en el que estamos todos inmersos. Entonces sí, tiene una serie de cosas que más adelante iremos desentrañando conforme las cartas se pongan más complejas y las vamos a tratar de explicar a la luz de también los adelantos que tiene la ciencia para poder entender lo que aquí se va diciendo. Pero hay que entender que las cartas son de hace muchos años, se le explican a un hombre con una inteligencia superior a lo normal que es Sinet, pero que es un hombre de hace muchos años y por lo tanto se está circunscribiendo y por eso los ejemplos se ponen de la manera como se ponen. Y también pensando en que sean ejemplos que puedan contarse 100 y pico de años después, por ejemplo, ahora, como el ejemplo del piano, del que ya vamos a hablar con más detalle porque tiene cosas muy interesantes. El tema de las notas ya lo había dicho Pitágoras, ya sabemos que de Pitágoras no se conserva gran parte de lo que creó, se conserva solamente una pequeña parte. De hecho, de la misma cultura griega se considera que tenemos solo el 4%, entonces no tenemos todo lo que ahí se dijo, todo lo que se escribió, tenemos solamente restos. Pero sabemos que Pitágoras le daba una enorme importancia a todas las partes vibracionales relacionadas con la música, las matemáticas, etc. Entonces, sí, yo, para contestar lo que estás comentando, considero que sí, tenemos cierta peculiaridad a través de lo que pensamos, decimos y hacemos, vamos agregando cosas a este entorno, para bien y para mal. Y entonces... Y podríamos decir, Enrique, entonces que la posibilidad de la experiencia humana es infinita, o sea, va a la capacidad de lo que cada cual puede desarrollar, pero no tiene límites. Sí, y por eso lo vamos a hacer con la música, porque estas posibilidades cuando, ya lo van a ver ahora que pase el video que viene, eh, donde vienen bueno, lo vamos a ver con más detalle, cómo se va creando la multiplicidad de posibilidades, donde algunas musicalmente son estéticas, son agradables a los sentidos, y algunas no son estéticas. Y al no ser estéticas, aquí estaríamos hablando de lo que va en el sentido evolutivo, en el entendido de que lo estético es más sutil, y lo que va en un sentido más regresivo, en el entendido de que lo no estético es más denso. Eso ya lo veremos una vez que veamos el video que les voy a pasar, para poder entender, vamos a entender muchas cosas ahí, acerca de cómo se van creando las nuevas melodías, que son como las nuevas experiencias que cada ser humano va generando a través de su propia vida. Dura 10 minutos el video, pero está muy bien hecho. Lo busqué con mucho cuidado y creo que da perfectamente en el clavo de lo que tenemos que entender sobre esta parte de la primera mitad de la carta 13. Gracias, Enrique. Wow, esto es impresionante. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Eso, gracias por la oportunidad, Enrique. Saludos. Tengo una pequeña pregunta. En la pregunta 3 decía del sexto principio, dice que se regresa atraído o rechazado a la matriz del gran principio pasivo. Y luego nos dice que
¿Es para renacer en un mundo superior o para formar parte de la materia bruta? Quiere decir que si es atraído, renace en un mundo superior de causas, y si es rechazado, se queda como parte de la materia bruta. ¿Estoy entendiendo bien eso? Sí, y a veces el maestro pasa de una explicación monural a una explicación múltiple. Y de pronto, para que queden más claros sus explicaciones, habla cosas que ya sabemos, que las experiencias más sutiles, más búdicas que tenemos durante la vida, se agregan a la totalidad, y las que no son posibles espiritualizarlas se quedan en los entornos menores. Ya lo ha estado revisando Isaac también, ahora que está hablando de los átomos de vida que aparece en los 5 años de teosofía. Es Así el es. último capítulo que aparece, ahí se explica un poco de eso. ¿Qué pasa con los átomos que pudieron utilizarse, los que no pudieron utilizarse? ¿Qué pasa con las partículas subatómicas que a veces son, que a veces están y a veces no están? Y entonces cuando no están, pues ¿dónde están? Por lo menos, ¿dónde está la partícula? Y a veces son onda y a veces son partícula, que eso lo vamos a explicar con más detalle después, a la luz de lo que la ciencia moderna ha podido aclarar, que antes no había desarrollado tanto, no se había desarrollado como para poder explicarlo. Cuando lleguemos a ese punto lo trataré de explicar. Y entonces yo creo que aquí el maestro se pasó a ese tema, que para poder espiritualizar las cosas que hacemos, el bagaje que creamos en esta encarnación, que sea espiritualizable, tiene que estar sometido a lo que ya conocemos, que son con una serie de instrucciones del yo superior. De lo contrario, lo no espiritualizado, a pesar de estar vibrando en esta posibilidad, hablando por eso de la mecánica cuántica, nos vamos a la otra, digamos, al gato muerto. Siempre tenemos la gran oportunidad de salvar el gato, pero a veces lo matamos. Y eso ya no se va a espiritualizar, se va a quedar. Entonces, no pudo alcanzar no pudo alcanzar la sexta octava. Y como no pudo alcanzarlo, pues se quedó en la quinta, la cuarta, la tercera, y eso tiene también ciertas trascendencias en esos niveles, para poder seguir utilizando el ejemplo del piano. Perfecto, gracias. Otra pregunta, disculpa, si hay tiempo todavía. En la parte final de la cuarta pregunta que estaba respondiendo el maestro, habla de que da paso a proporcionar un lugar de reposo final. Después de las primeras y últimas esferas, dice, cada una de ellas tiene un mundo de efectos y tiene un lugar de reposo. Aquí estaríamos hablando de los centros Laya. Estamos hablando de los pralayas, los puntos de reposo de la manifestación, que son los pralayas, que no son un reposo absoluto, porque ves que hay toda una planificación, pero por lo menos no se está ya en la manifestación manvantárica. Yo creo que se está refiriendo más a eso. Entonces, en esos puntos... Como menciona el lugar, entonces por eso me imaginé que en el centro Laya. No, al contrario, dice que no hay un lugar. Dice que no es un lugar. De hecho, así es como yo lo entendí. A lo mejor no lo entendí bien, pero esa es dice, lo primero que aclara es no es un lugar. Y no es un punto magnético de manifestación o un punto central que también va a existir hasta en la retina, porque podemos hacer comparaciones de la propia retina y donde está la mácula y donde está la entrada del nervio óptico, que se produce una zona de ceguera especial, y si ese sí es un lugar. Pero eso como que nos desviaría un poco. Yo entendí que no, que él está hablando de que no es un lugar. Y a partir de ahí hace la explicación. Si lo hubiera, podía ser más o menos como lo estás tú viendo, pero yo creo que lo que decía es que no hay lugar, por lo menos para este ejemplo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Y lo segundo, sí me aclaraste clarísimo la última parte ahorita del karma. Cuando habla de responsabilidades, está hablando de karma, ¿cierto? Claro, sí, por supuesto. Que es Gracias. El gran registrador de las metidas de pata que hacemos y de las cosas buenas, del gato los vivo o muerto. Vivo o muerto, así es. Con esto cerramos la primera mitad de esta carta, que es una carta compleja. La otra mitad la continuaremos la próxima sesión. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por acompañarme en la revisión de las cartas, y ya nos vemos la próxima vez para poner la otra mitad de esta misma carta. Gracias a todos.